Hola, ¿qué tal? En 2010, una empresa de bioingeniería llamada InGen realizaba experimentos de cruce de dinosaurios en una isla. Un científico dejó caer un envoltorio de caramelo al suelo y fue succionado por la antesala de la puerta. Esto causó un fallo en el sistema y reinició el control de la puerta. Todos comenzaron a correr en pánico, pero un científico regresó para cerrarla manualmente antes de que un dinosaurio pudiera escapar. Un empleado quedó atrapado e imploró ayuda, pero su colega se negó a abrir. Pronto, un enorme dinosaurio lo agarró por detrás y se lo llevó matándolo. En 2027, los dinosaurios ya existían desde hacía 32 años. Sin embargo, el clima moderno de la Tierra y las enfermedades habían matado a la mayoría de ellos. La emoción de la novedad había terminado y el público perdió el interés. Los supervivientes vivían cerca del Ecuador, el último lugar que se asemejaba a su ambiente prehistórico original. Estaba prohibido que los humanos viajaran allí. En Nueva York, Martin estaba atrapado en el tráfico porque un apatosaurio bloqueaba las calles. Mientras esperaba, la mercenaria Zora entró en su coche para discutir una misión importante. Los superiores de Martin, en una empresa farmacéutica, necesitaban sangre de dinosaurio para completar la cura de una enfermedad cardíaca. Por lo tanto, Zora tendría que entrar en la zona prohibida para conseguirla. Inicialmente, ella rechazó el trabajo, pero cambió de opinión cuando Martin prometió un pago elevado. El dúo fue al museo a hablar con el Dr. Henry, que estaba cerrando la exposición de dinosaurios por baja afluencia. Henry había sugerido usar ADN de dinosaurio para crear medicinas, y Martin quería que participara en la misión para recolectar muestras, mientras Zora actuaría como seguridad. Henry explicó que la sangre debía extraerse de los dinosaurios más grandes, ya que tenían los músculos coronarios más grandes, así que eligió al titanosaurio en la tierra, al mosasaurio en el mar y al quetzalcoatlus en el cielo. Todas las muestras tendrían que ser recolectadas con los animales vivos. Henry no quería ir, pero Martin lo convenció diciendo que podría interactuar con dinosaurios reales. Al día siguiente, el trío voló a Surinam y se encontró con Duncan, un viejo amigo de Zora. A pesar de haber aceptado ayudar por teléfono, quería retirarse por ser peligroso. Tras una larga discusión, Martin lo convenció ofreciéndole más dinero. El grupo partió en el barco de Duncan, que conocía rutas para evitar la vigilancia del gobierno. Analizaron un mapa de la zona y Henry mostró dardos especiales capaces de perforar la gruesa piel de los dinosaurios si se disparaban a al menos 3 metros de distancia. Recolectaban la muestra por sí solos y se eyectaban, pero solo había un disparo por dardo. Mientras tanto, Rubén llevaba a sus hijas Isabela y Teresa, además del novio de ella, Xavier, a navegar a vela. En el agua, algo nadaba cerca. Al principio pensaron que eran delfines, pero las aletas eran diferentes. De repente, la misteriosa criatura golpeó el barco y se alejó. Rubén bajó a verificar y se sintió aliviado al ver que no había daños. En ese instante, el animal reapareció, revelándose como un enorme mosasaurio. Esta vez casi volcó el barco, pero retrocedió. Desafortunadamente, poco después, la embarcación volcó y la familia saltó al agua para no ser aplastada. Xavier estaba atrapado y el agua impedía la apertura de la puerta. Mientras las chicas subían de nuevo al barco, Rubén le pidió a Xavier que cogiera la radio de la bolsa de emergencia. En cuanto la encontró, Xavier pateó la puerta hasta abrirla y nadó hacia afuera. El barco terminó de volcar y Rubén también se subió a él. Xavier, sin embargo, quedó sumergido y vio al mosasaurio pasar cerca. Nadó rápidamente hacia el barco, con la criatura detrás. Afortunadamente, el animal pasó por debajo y se fue, permitiendo que la familia lo rescatara. A la mañana siguiente, la tripulación se despertó al recibir por radio la petición de socorro de la familia. Martin y el jefe de seguridad, Bobby, querían ignorarla, pero Zora defendió que debían ayudar. Duncan estuvo de acuerdo y ordenó cambiar la ruta. Minutos después, Rubén vio el barco acercándose y disparó una bengala de señales para indicar su ubicación. Tras el rescate, Zora cuestionó por qué un mosasaurio atacaría un barco al azar, y Henry teorizó que el animal lo vio como competencia. La familia quiso saber por qué el equipo lo buscaba, pero no se les reveló nada. De repente, su radar detectó algo, y la alarma sonó poco antes de que el mosasaurio golpeara también aquel barco. Tras el salto del dinosaurio por encima del agua, Zora se posicionó y Henry la aseguró a la cubierta. Duncan hizo que el barco avanzara lo más rápido posible y Zora se preparó para disparar, pero el mosasaurio saltó de nuevo y el dardo cayó al agua. La criatura se acercaba, forzando a Duncan a maniobrar para evitar la colisión. Henry le entregó otro dardo, pero el dinosaurio empujó el barco e hizo caer a Zora. Zora se sujetó con las piernas y Henry la ayudó a subir. Esta vez consiguió disparar el dardo, que acertó en el cuerpo del animal. El dardo recolectó rápidamente la sangre y cuando el vial se llenó, fue eyectado. Un pequeño paracaídas ralentizó la caída, permitiendo que Henry lo cogiera. Mientras la tripulación celebraba, Zora y Henry colocaron el vial en un maletín refrigerado. Henry confesó que empezaba a tener dudas sobre la misión, diciendo que sabía que la empresa solo daría la cura a quien tuviera dinero y que la ciencia debería ser para todos. En ese momento, el grupo se sorprendió al ver al mosasaurio regresar acompañado de varios espinosaurios. Henry se quedó admirado al darse cuenta de que las dos especies habían formado una relación simbiótica. Bobby salió corriendo y abrió fuego, pero falló todos los tiros. Solo cambió de posición y siguió intentándolo, ignorando la advertencia de Duncan. De repente, un espinosaurio saltó del agua detrás de Bobby y lo capturó con la boca
hora antes de volver al mar. Entonces, el mosasaurio dio otro gran salto y el impacto sacudió el barco, dejando a la copiloto Nina colgando. Isabela resbaló y casi cayó por la barandilla, pero Rubén corrió a sujetar su mano, lastimándose la pierna en el proceso. La subió de vuelta antes de que el mosasaurio mordiera, acertando solo en la barandilla. El barco recuperó la posición y Nina volvió a estar a salvo. Duncan dirigió el barco hacia las rocas, ya que los dinosaurios no podían entrar en aguas poco profundas. Sora pensó que iban a chocar y preparó todos los chalecos salvavidas, mientras Henry guardaba la muestra y algunos suministros. Teresa cogió la radio para pedir ayuda, pero Martin se lo impidió, sin explicar que estaban en algo ilegal. Cuando Teresa lo empujó, acabó resbalando y cayendo por la borda. Consiguió agarrarse, pero Martin no la ayudó y ella cayó. Xavier cogió un cilindro de rescate y saltó al agua para salvarla. Creyendo que el barco se hundiría, Rubén le puso un chaleco a Isabela y también saltó con ella. En el siguiente golpe, el mosasaurio empujó el barco contra una roca, arrastrándolo para dañarlo. Henry y Sora se escondieron para evitar el impacto, mientras la explosión del motor derribó al tripulante Leclerc. Duncan mantuvo el barco en movimiento hasta alcanzar aguas poco profundas. Todos saltaron al agua mientras el mosasaurio se alejaba. El barco colisionó con la costa y quedó atascado sobre una formación rocosa. El equipo nadó hasta la orilla con los sacos de suministros, pero cuando Nina estaba a punto de coger uno, un espinosaurio la sorprendió por detrás y la capturó con la boca. Los demás solo pudieron observar mientras su cuerpo era arrastrado. Martin dijo que no podían prever lo que encontrarían en la isla, pues todos los dinosaurios allí eran mutaciones de los antiguos experimentos de InGen. Sora cortó la valla de la selva para empezar a explorar. Ella reveló que había concertado un rescate en helicóptero si no contactaban en 24 horas. La aeronave estaría disponible solo por 2 minutos al atardecer, así que necesitaban terminar antes de eso. Tras un tiempo caminando, el grupo se vio forzado a entrar en un pantano para continuar. Sora le preguntó a Martin sobre la caída de Teresa y él fingió no haber visto nada. Ella sintió algo tocar su pierna, pero solo en la orilla una enorme anguila saltó, asustándolos y se fue sin atacar. El viaje prosiguió y Martin se detuvo en el río para beber agua. Allí encontró placas militares. Cuando le goteó sangre en la mano, miró hacia arriba y vio un antiguo helicóptero caído en la copa de un árbol. El piloto muerto sostenía un arma que Martin derribó con una rama y cogió para sí, sin contárselo a nadie. Mientras tanto, Xavier encontró a Teresa. Pronto, Rubén y Isabela también los encontraron, y juntos nadaron hasta hallar una cueva que los llevó a la isla. Admiraron la hermosa vista y vieron tuberías dejadas por los laboratorios de InGen. Rubén recordó que mencionaron edificios en la zona y decidieron seguir las tuberías. Momentos después, Isabela miró detrás de una planta y encontró un pequeño Aquilops. Rubén dijo que era herbívoro, pero Teresa lo ahuyentó. Xavier intentó derribar una planta y un dinosaurio rugió cerca, obligándolos a seguir en la dirección opuesta. Por la noche, el grupo se detuvo a descansar alrededor de la hoguera. Xavier salió a orinar y el Aquilops se acercó, despertando a Isabela, quien le dio comida. El animal se durmió a su lado. Mientras Xavier orinaba, 2 velociraptores se acercaron, pero fueron atacados por un mutadón. Xavier permaneció inmóvil hasta que los animales se alejaron. Por la mañana, el grupo de Sora llegó a un valle, siguiendo sonidos hasta encontrar varios titanosaurios. 2 se estaban apareando, y Henry, pensando que estaban distraídos, se acercó lo suficiente para tocar la pata de uno, emocionándose. Entre los herbívoros, todo estaba en calma, y Sora consiguió disparar el dardo y recolectar la muestra con facilidad. Mientras tanto, la familia avanzaba lentamente por la pierna de Rubén. El Aquilops continuaba siguiéndolos, e Isabela lo llamó Dolores, metiéndolo en su bolso y diciendo que se lo llevaría como mascota. Siguieron sin percatarse de la colina detrás del gran árbol. Todos acabaron cayendo y rodando por unos minutos hasta detenerse cerca del río. Rubén sintió un olor extraño, y Dolores, asustada, corrió. Al otro lado del río, vieron un cobertizo abandonado. Teresa avistó un barco y se ofreció a ir a por él. Entró en el agua y cruzó el río con facilidad hasta llegar al otro lado, donde encontró el cuerpo de un dinosaurio medio devorado. De repente, un dilofosaurio saltó y le rugió a Teresa antes de huir. Tenía miedo del tiranosaurio Rex que dormía en los arbustos. Con cuidado de no hacer ruido, Teresa entró en el cobertizo, asustando a varios murciélagos que salieron volando. El barco estaba roto, pero había una bolsa con un bote de emergencia. Al otro lado, Dolores reapareció e Isabela intentó ahuyentarlo lanzándole comida. Teresa llevó el bote hasta el río, sin oír los susurros de la familia pidiéndole que no lo abriera. Tiró de la palanca y el bote se infló instantáneamente, haciendo tanto ruido que el tiranosaurio Rex se despertó. Por ahora, la criatura miraba en otra dirección, así que Teresa se subió al bote y remó desesperadamente hasta reunirse con su familia. Los otros también embarcaron, dejando a Dolores atrás. En ese instante, el tiranosaurio Rex los avistó y comenzó a perseguirlos. La familia remaba lo más rápido posible, impactada al ver al dinosaurio sumergirse para ganar velocidad. La criatura pronto emergió delante de ellos, volcando el bote y haciendo que el grupo cayera al agua. Esa parte del río tenía corrientes fuertes que empujaron a Rubén lo suficientemente rápido como para que esquivara los ataques. Nadó hasta unas rocas y se escondió con Teresa y Xavier, pero Isabela había desaparecido. Sus gritos revelaron que estaba debajo del bote, que el tiranosaurio intentaba morder. Sin poder rasgar el plástico, levantó el bote y lo sacudió. Afortunadamente, Isabela escapó antes y corrió a reunirse con la familia, todavía perseguida por el dinosaurio. El grupo se escondió detrás de las rocas
rocas y el espacio estrecho impidió que el tiranosaurio pasara. Se rindió y se fue, mientras la corriente les devolvía el bote. Tras muchas horas de escalada, el equipo de Zora llegó a la cima de un acantilado. El Quetzalcoatlus era un carnívoro volador demasiado peligroso para acercarse, así que recolectarían la muestra de un huevo. Leclerc tenía experiencia en rapel y descendió hasta el nido con facilidad, pero Henry necesitó armarse de valor. Zora lo siguió pronto y se burló de él cuando se aferró a las rocas con miedo. En la cima, Duncan aseguraba las cuerdas cuando vio a un pequeño dinosaurio correr y entrar en un templo antiguo. De repente, la cuerda de Henry resbaló y comenzó a caer, pero Duncan la sujetó a tiempo. El trío continuó descendiendo hasta llegar a una cueva, dándose cuenta de que también formaba parte del templo. En el centro había un gran nido, y Henry comenzó a recolectar la muestra sin herir a la cría. Mientras esperaba, Zora le preguntó qué haría con las muestras. Henry respondió que quería que la cura fuera de código abierto para salvar millones de vidas. En el lateral del acantilado, Leclerc ajustaba las cuerdas cuando vio a la madre Quetzalcoatlus regresar al nido. Gritó para avisar, y los otros se escondieron detrás de las columnas antes del ataque. Henry quedó acorralado, y Zora distrajo a la criatura para que él cogiera la muestra, pero el ave la atrapó bajo su pata. Clerk lanzó una herramienta contra su cabeza, liberando el vial. Pidió ayuda, y Duncan y Martin comenzaron a tirar de él. El dinosaurio lo persiguió, permitiendo que Henry recuperara el vial, pero acabó siendo arrastrado fuera del templo, quedando colgado del acantilado. Zora también fue arrastrada, pero usó sus piernas para trabarse en el borde y sujetó la cuerda para que Henry subiera. En la lucha, el vial cayó a la parte inferior y Henry comenzó a balancearse hasta recuperarlo, ignorando la advertencia de Zora de que la cuerda se rompería. Arriba, Duncan y Martin todavía tiraban cuando vieron al Quetzalcoatlus con el cuerpo de Leclerc en la boca. La criatura se tragó a su amigo y pasó a perseguirlos, bloqueando el camino. Con el maletín de las muestras, Martin y Duncan bajaron a esconderse en el templo. En ese momento, la cuerda se rompió y Henry cayó al río. Nadó hasta la orilla y vio a Duncan y Martin saliendo de un pasaje secreto del templo, mientras Zora descendía por las cuerdas. La muestra aterrizó cerca de Henry sin romperse gracias al paracaídas. Ahora, por fin podían ir a casa. Al anochecer, la familia dejó el bote al encontrar los edificios de InGen. Gritaron pidiendo ayuda y el equipo de Zora siguió la voz hasta que los dos grupos se reunieron. Teresa contó inmediatamente lo que Martin había hecho, pero él sacó el arma para mantenerlos bajo control, afirmando que la chica mentía. Entonces, Martin cogió el maletín con las muestras y se lo esposó a su propia muñeca. Isabela oyó un sonido extraño y Henry se dio cuenta de que era el generador, probablemente programado para encenderse. Tras el rugido de un dinosaurio, las luces se encendieron e incluso comenzó a sonar música dentro de la gasolinera. De repente, dos mutadón surgieron y comenzaron a perseguir al grupo. Los humanos corrieron y acabaron separándose. La familia entró en la gasolinera, donde Rubén y Xavier sujetaron la puerta mientras un mutadón la golpeaba sin parar. Empujaron una estantería contra la puerta antes de seguir. Isabela regresó cuando encontró a Dolores. En ese momento, el mutadón abrió un agujero en el techo y entró en la gasolinera, así que Isabela cogió a Dolores y se escondió dentro de la nevera. El dinosaurio se acercó, rugiendo al electrodoméstico, y el resto de la familia lanzó objetos para distraerlo. Isabela aprovechó para salir y moverse con cuidado hasta reunirse con los demás. Mientras se escondían detrás de las estanterías, Rubén siguió el sonido del agua y encontró una trampilla. Cuando el mutadón llegó al lugar, la familia ya había desaparecido dentro de un túnel. El otro mutadón persiguió a Henry y a Duncan, que corrieron hasta un laboratorio, cerrando la puerta con llave para mantener a la criatura fuera. Henry se dio cuenta de que aquel era el lugar donde todos los cruces y mutaciones habían ocurrido, con incluso un espécimen dentro de una cápsula. Duncan vio en el mapa que había túneles por toda la isla, capaces de llevarlos a un barco en el muelle. El primer mutadón persiguió a Zora por fuera, y ella corrió hasta esconderse bajo un jeep con Martin. Él le disparó al dinosaurio, pero falló todos los tiros. La criatura alcanzó a Martin y lo lanzó por encima del jeep. Él se aferró a la muestra y dejó caer el arma, que fue recogida por Zora. En ese momento, el helicóptero de rescate llegó, pero no vio a nadie. Martin se metió en el jeep y se alejó conduciendo, mientras Zora se escondía. El mutadón intentó detenerlo, pero el vehículo lo empujó y siguió. La criatura oyó las voces de la familia en los túneles. Abrió una tapa de drenaje y comenzó a bajar. Zora lo vio y lo siguió. Mientras tanto, el helicóptero se preparaba para irse. Henry y Duncan salieron del laboratorio por un túnel, y Henry disparó una bengala de señales para llamar la atención de la aeronave. El helicóptero se dio la vuelta, pero cuando estaba a punto de aterrizar, un tiranosaurio rex mutante llamado Distortus Rex surgió y lo mordió, lanzándolo al suelo y causando una gran explosión. Entonces, Duncan oyó las voces de la familia y abrió una tapa para que él y Henry se unieran a ellos. De repente, Zora apareció y disparó contra el mutadón que surgía al otro lado del túnel, matándolo rápidamente. Después de eso, Duncan guió al grupo por los túneles hasta los muelles, pero la salida estaba bloqueada por una verja. Con los mutadons sobre ellos, Isabela pasó entre los barrotes y corrió hacia el panel de control. En el bolso, Dolores gimoteó, avisando de la aproximación del D-Rex. Aterrada, Isabela oyó los gritos de la familia y se concentró en abrir la verja. El D-Rex estaba a punto de entrar en el túnel cuando oyó el jeep de Martin. La criatura
criatura detuvo el vehículo con la pata y el grupo aprovechó la distracción para salir. El segundo mutadón intentó seguirlos, pero Sora cerró la verja. En ese momento, el T-Rex capturó a Martin y comenzó a devorarlo, haciendo que soltara el maletín con la mano amputada. Sora recuperó rápidamente el maletín antes de correr con los demás hacia el barco. Desafortunadamente, la grúa que lo sostenía estaba atascada. El T-Rex surgió y avanzó contra Isabela, y Henry explicó que era atraído por las luces. Duncan encendió una bengala de señales y retrocedió para distraer a la criatura mientras los otros escapaban. Incluso saltó al agua, alejándose del muelle hasta ser acorralado. Sora cortó la cadena de la grúa liberando el barco. El grupo saltó a bordo, pero el motor no arrancaba. El T-Rex volvió y saltó para atacar, pero Ruben consiguió ponerlo en marcha en el último instante, permitiéndoles escapar de la isla. Al cruzar el mar, vieron una bengala de señales en el cielo y la siguieron hasta rescatar a Duncan. Por la mañana, Ruben se dio cuenta de que Isabela todavía estaba con Dolores. Sora le preguntó a Henry sobre las muestras y ambos acordaron que las compartirían con todos. Terminando así, Jurassic World Rebirth, película de ciencia ficción y aventura de 2025. Y los espero en el próximo video.